libros, aprendizajes, experiencias, todo esto. Y estoy lista para conquistar el mundo, desayuné tocino, todo está bien. Y salí, me gradué en diciembre y había aplicado, había pensado mucho en Estados Unidos. O me meto a trabajar y obtengo experiencia, empiezo a tener como todo ese lado práctico, o sigo estudiando y empiezo a definir en qué me quiero realmente dedicar. Entonces me fui por el segundo camino y seguí estudiando y me fui a Barcelona. Y entonces en la Universidad de FT se llama ISAP. Entonces ahí a lo que me dediqué fue a estudiar sostenibilidad de arquitectura. Entonces en el año y medio que fue esta maestría, primero tenía una parte donde tenía la especialización en sustentabilidad. Entonces era como, bueno, si tenemos un espacio, tenemos un edificio, ¿cómo ese edificio va a estar inspirado en un árbol? ¿Cómo vamos a crear una herramienta que venga inspirada de tal cosa? Entonces empezaba a entender como el mensaje y cómo te podías tomar inspiración de otros lados. Y en el segundo, que era la segunda parte de la maestría, era como el espacio, la arquitectura. Entonces, yo en la vida había dedicado a la arquitectura, o sea, los planos tenía de pendiente de industrial y demás, pero nunca lo había hecho en mi vida. Y entonces, en mi proyecto de tesis dije, hay un museo que es el MACBA, que es el Museo Contemporáneo de Barcelona, y dije, voy a poner una super instalación justo en el patio del museo, y van a ser unos árboles blancos, de plástico. Entonces, cuando la gente llega y se para en una plataforma, los árboles van a iluminar. Entonces, eso significa que hay gente, y voy a representar la comunidad. O sea, me he hecho como todo este cambio en la cabeza. Y justo 2 semanas antes de presentar la tesis, me entró una crisis y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en plataformas, son árboles de plástico, no estoy comunicando más que un concepto más o menos. Y dije, no lo voy a hacer. Entonces hablé con Fede, que era la que estaba llevando el proyecto, y dije, Fede, quiero apoyar esto porque se me hace como vacío, y lo propuse y me gustaba, pero ya no. Pues si tú quieres. Entonces fueron 2 semanas de llorar, de investigar, de trabajar, de entender muchísimo, de hablar con muchas personas que también estaban haciendo cosas de diseño social. Y al punto que llegué fue, ok, voy a diseñar algo que ayude a la comunidad de Barcelona, que llevo en esta ciudad de un año, quiero dejar algo que pueda hacer. Entonces, armé un proyecto que se llama Polylux. Entonces, en ese entonces, lo que estaba armando es, por ejemplo, el sistema de, no sé, se llama Bici, pero en México es Ecobici, que son bicis colectivas. Entonces dije, ok, voy a hacer unidades que son de uso colectivo. Entonces, en toda la ciudad, en diferentes puntos, Barcelona es una ciudad súper fragmentada. Entonces dije, voy a diseñar algo que ayude a que la gente se junte y que se empiecen a comunicar, a conocer y demás. Entonces eran como estos, como los triangulitos de la Matatena, que tenían funciones de calor, de luz y de sombra. El principio de tener esos 3 elementos es que toda persona necesita esas 3 cosas, porque apelan a instinto y a necesidades básicas. Entonces ese fue un proyecto y ahí empecé como con la curiosidad de cómo me puedo acercar más a las personas, cómo puedo empezar a tener necesidades mejor y salirme del árbol de casa. Entonces terminé eso y en ese momento estaba trabajando, haciendo prácticas en una empresa que se llama Ruter, y lo que hacen ellos son como tótems turísticos. Entonces cuando ibas a una playa, había una placa de aluminio, de madera, etcétera, y yo diseñaba eso. Entonces estuve ahí como 6 meses y después terminé la maestría y dije, todavía no sé qué tengo que hacer. Entonces empecé a hacer una maestría en investigación. Entonces, a lo que me dediqué en el siguiente año fue a investigar innovación y creación de empresas. Entonces, en este momento de mi vida decía, ok, empecé a entender más o menos hacia dónde me quiero dirigir. ¿Qué puedo hacer yo en este mundo? Pues bueno, voy a empezar a emprender y voy a hacer una consultoría de innovación. Entonces, en ese momento era ecoinnovación y todavía no digamos eso, pero si quieres entonces fue una consultoría de innovación que se llama Tribu de Consultores, y eso estaba basado en el principio de pero to pero, que cuando tienes en cuenta aspectos culturales, sociales, económicos, empiezas a entender mejor cómo funciona todo como un sistema y puedes atacar problemas más puntuales, pero no a través de un producto o de un instrumento, sino a través de una comunidad, de, no sé, mecanismos, negocios, etc. Entonces ahí empecé a entender ese punto y fue un fracaso porque éramos 3 chicas, una de Brasil, una de Colombia y yo. La de Colombia se fue a Alemania, la de Brasil se fue a Francia, y la que quería armar la empresa se quedó en Barcelona y sin socios. No lo pude hacer. Y les
después de eso dije, bueno, ya tengo este entendimiento, algo me falta. No tenía mucho conocimiento más de la universidad, tenía clases de mercadotecnia, un poco de administración y demás, pero no tenía mucho entendimiento o bien fundamentado acerca de, bueno, si quiero armar una empresa, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé una versión de investigación de empresa, y ahí fue donde empecé a trabajar con este lado de qué pasa si cuando tú estás tratando de emprender, metes un proceso de diseño. Entonces todo lo que conocen de design thinking y demás, empecé a hacer un estudio de cómo, si un emprendedor lleva ese proceso cuando está armando la empresa, cómo le ayuda o cómo no le ayuda o cómo puede conectarse mejor con otros y demás. Entonces ese fue el proyecto de tesis de la maestría, y al final de esta experiencia estuve 4 años fuera. Estuve trabajando después en una empresa de software, diseño de software, y yo era el director de marketing. Entonces no tenía nada que ver con diseño industrial, pero a mí todo lo que aprendí en la universidad me funcionaba, porque yo sabía que cuando quería comunicar un mensaje tenía que entender al usuario. Que si quiero que él reciba bien una página web o una estrategia de social media, etc., tenía que hacerlo económico para ellos en el sentido de cómo me acomodo yo a sus hábitos de vida. Entonces, somos todos los principios básicos, un poco traducidos de otra manera, pero todo lo que voy a hacer es aprender de ti. Entonces, creo que algo que hemos aprendido también en el camino es mucho la humildad y mucho el ser abiertos y colaborar. Entonces, llamamos a toda esa gente, hicimos el laboratorio, y gente de cultura, estudiantes, de todo, y salieron 10 propuestas, y una de ellas era, ¿qué pasa si hacemos un recorrido sensorial por la Ciudad de México? Y los guías van a ser los ciegos. Van increíble. Entonces, existen programas en el mundo que hacen recorridos por las ciudades, uno en Portugal, hay otro en Berlín, etc. Y entonces uno de los estrellas norte que tenemos, bueno, quedan 5 minutos. Entonces, una de las estrellas norte que tenemos es el cómo vinculamos fundaciones o estas organizaciones sociales con una empresa, y así dejan de depender de donativos. Entonces ya tenemos esta fundación, tenemos un recorrido sensorial, vamos con un grupo ADEO, que son los que hacen recorridos turísticos, tienen un recorrido de cantinas, recorridos de centro comercial y demás. Oigan, les vendemos una idea, ustedes saquen un nuevo producto que sea un recorrido sensorial por la ciudad, y las personas que son sus proveedores van a ser ciegos. Entonces ustedes a quienes le van a pagar es a la gente de la fundación, y ustedes van a cobrar al público, o sea, es como un negocio normal. Entonces así es como, ese es el ejemplo con el que empezamos, y la manera en que nosotros funcionamos con empresas y fundaciones. Y el lado de universidades es porque nosotros tenemos muchísimo el potencial y el talento que existe en los estudiantes. Entonces, nosotros no somos los únicos que damos ideas o creamos conceptos, sino que hacemos esta colaboración. Entonces, ellos lo que hacen es que reclutan a mujeres de las comunidades y les dicen, yo te voy a dar seguro social, una guardería, un salario fijo, prestaciones, cada vez que logres ciertos objetivos de venta vas a subir y demás. Entonces, es la manera como de atraerlas y también de darles mejores oportunidades de vida. Ellos el problema que tenían es, a pesar de que yo les doy todo esto, la gente no se queda a trabajar conmigo y la gente no está vendiendo lo que yo les estoy pidiendo. Entonces nosotros entramos como consultores y tenemos 3 puntos muy básicos. Primero, empatía. Si no conoces al usuario, y el usuario para nosotros no es la empresa, gente que nos está pagando, sino para quién vamos a diseñar o la capacitación o el taller o lo que sea. Entonces, eran mujeres en EKTP, en ESA, vamos a ESA. Ellos les dan una sesión de capacitación, un training, vamos a tomar esa capacitación. Entonces fuimos 3 personas de nosotros, y Manolo no era Manolo, sino era Ignacio, y Leslie no era Leslie, sino Alejandra. Nos hicimos perfiles falsos y empezamos a trabajar con ellos para entender realmente qué es cargar un carrito de 60 kilos, qué es no saber dónde se mueve la ciudad, que no tenga un break de agua, que no tengas horas de comida muy marcadas, que tengas que volver, que tengas como entender todo ese contexto difícil para que cuando nosotros diseñamos algo para ellos, sea como, bueno, sabemos que los entendemos. Entonces, el primer punto es empatía, el segundo es co-creación. Como nosotros estamos como extraños, ellos no, si nosotros les decimos, ustedes tienen que ser súper líderes, tienen que vender 20,000 pesos, nos van a decir, ¿tú quién eres? Tú nunca has cargado el carrito, tú no sabes qué es caminar bajo el calor, tú te vienes a decir. Entonces, cuando co-creas con tu cliente, para ellos es entender, claro, o sea, tú no me estás dando órdenes, tú entiendes lo que hice y yo te voy a proponer cómo me puedes ayudar a trabajar. Entonces, para nosotros es mucho más fácil
proponerle algo a alguien y que lo acepte si ellos están involucrados en el proceso. Y el último punto, creo que para nosotros lo más importante ha sido siempre estar humildes y siempre estar muy atentos a qué es lo que estamos viviendo. Porque a veces que hacemos un proceso y dices, ay, ya me salió increíble el proyecto, buenísimo. Pero tienes que entender cuál es el impacto que tuviste en ese proyecto, qué aprendiste, qué te salió mal,